Bueno, el tema de las elecciones provinciales sigue despertando reacciones en virtud de lo que ha significado la aplicación tan compleja que resultó no solamente de la ley de lemas, sino el doble, la doble aplicación del sistema DON. Acuérdense que se aplicó por lema y por sublemas, y además el juego de la ley de paridad de género, lo cual significó desvirtuar en varios casos lo que era la voluntad popular, ¿no? Aquí en este programa nosotros hemos referido, por ejemplo, los casos del intendente del Trapiche. El más votado no fue el intendente. Hemos referido también la situación de una concejal de la Punta, que una precandidata concejal de la Punta, que finalmente, a pesar de que había obtenido los votos suficientes, no entró por la aplicación de la ley de paridad de género y la forma en que ésta se hizo. Eh, ha habido realmente malestar en muchos sectores por lo que ha resultado finalmente la aplicación de esta legislación tan defendida desde el ámbito del oficialismo provincial. Claudio Poggi dijo el mismo día que ganó las elecciones que va a haber una modificación del sistema de elección en San Luis, y eso esperamos que acontezca efectivamente. En estos días hemos conocido una manifestación del ex concejal Francisco Guiñazú, advirtiendo sobre el tema de la vulneración de la voluntad popular en el sistema democrático. La reflexión de Pancho Guiñazú es acerca de la soberanía popular e idoneidad, y hace una serie de consideraciones acerca de lo que significa ambos términos y los requisitos de la Constitución vinculados con estas cuestiones. Pancho Guiñazú, buen día. ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal? Buen día, Mario. Un placer enorme poder hablar contigo, con tu audiencia, con todo tu equipo de producción. Te hacía de feria. Pero el pensamiento nunca está de feria. O sea, seguimos pensando y preocupados realmente cómo ordinarizamos la violación de nuestra Constitución provincial y nacional, que no es de hoy. O sea, ahora se agudizó gravemente con este tema de la implementación de la ley de lemas, que creo puso en crisis efectivamente lo que es el anclaje fundamental de la democracia, que es nada más y nada menos que la soberanía popular. Entonces, creo que ameritaba hacer una reflexión para que aquellos dirigentes que tienen responsabilidades institucionales aborden este tema y con profunda seriedad, porque si no, este alejamiento de la normativa constitucional, que claramente marca que la idoneidad es el único parámetro que debe ser considerado a los fines de poder acceder a los cargos públicos. Entonces, cuando vemos que esto se empieza a condicionar a partir de una ley de lemas y sublemas, que como tú bien dijiste, se aplicaba primero un sistema Thomson sobre el lema, luego sobre los sublemas, que no se eligieron candidatos, sino que lo que en realidad se elegían eran sublemas con fórmulas indivisibles, o sea que no incluían una numeración ordinal, o sea, el primero, el segundo, el tercero, que había dos candidatos por cada reglón, y o sea, uno del sexo masculino, otro del sexo femenino, y que se iban a terminar ubicando en función del sexo del cargo vacante. Todas estas cuestiones, lo único que terminaron logrando es precisamente violar la voluntad popular. Es más, hay hasta una grosera, mala interpretación que se hizo de la famosa ley de paridad de género. Sí. ¿Por qué? Porque la ley de paridad de género hace mención a que, bueno, debe respetarse igual número de hombres, mujeres, etcétera,
pero en las candidaturas. O sea, siempre la ley hace mención a las candidaturas, o sea, que los partidos políticos, los frentes que participen de las elecciones, son los que tienen que establecer claramente una paridad de género en los que se vayan a postular por ese espacio político. Pero acá resulta que eso lo hemos llevado al marco de ya de la elección del mismo. O sea, con posterioridad a que el pueblo votó, aplican este sistema de paridad de género que en realidad debe aplicarse en las candidaturas. No, Entonces, no en los resultados, en las candidaturas. claro, una vez que se elige, una vez que el pueblo elige quiénes son los representantes, bueno, son a ellos a quienes debe ungirse como candidatos electos. O sea, bajo ningún aspecto, y esto ya no lo digo yo, sino que lo viene diciendo la Corte desde el año 1984 en forma unánime. Una vez que ya esto se produce, ya hay que respetar irrestrictamente lo que fue la voluntad de la gente, porque el anclaje, reitero, del sistema democrático está apoyado en la soberanía popular. Entonces acá hemos hecho una melange, hemos hecho, no sé, es como que hemos puesto 2 o 3 leyes en una licuadora y luego hemos largado un sistema electoral que va verdaderamente difícil de comprender, y lo que es más triste es lo que tú hacías mención, pero hay muchísimos casos, no es solamente los que tú mencionaste, hay un montón de casos, inclusive pasó acá en la ciudad de San Luis. Entonces, yo lo que creo es que esta cuestión debe ser urgentemente revisada para, bueno, tratar de tener un sistema que respete la voluntad de la gente, porque si Y no, que resulte uniforme para todos, ¿no? por supuesto, Porque además en la interpretación era una interpretación concreta para, por ejemplo, los concejales de la ciudad de San Luis y otra interpretación para los concejales del resto de la provincia. eso ya, digamos, profundiza la discriminación, Mario, profundiza la discriminación. Y yo lo uno a esto con otro aspecto en ese documento que publiqué, que está relacionado con el ausentismo. O sea, no nos sorprendamos del ausentismo eleccionario. O sea, ¿por qué también la gente se aleja de ir a votar, no quiere ir a votar, si lo someten a este tipo de regímenes en los cuales su voto no vale o está condicionado a lo que después en un escritorio de la justicia electoral se resuelve quién va a ser finalmente aquel que va a cumplir la función de diputado, de concejal o en fin, o algún cargo legislativo. Esto me parece que hay que revisarlo urgentemente. Es decir, y por otro lado, miremoslo desde la perspectiva de aquellos que quieren someterse al derecho también constitucional de ser elegido. O sea, ¿hasta qué punto una persona se va a someter al voto popular si después está condicionado a que esto pueda ser modificado en una decisión de escritorio? Me parece que son cuestiones muy graves, que se han tomado así, con demasiada ligereza, y no se advierte que lo que estamos resintiendo acá es el sistema democrático en sí mismo, y más aún cuando nuestra constitución, no solamente la constitución provincial, que es clarísima, y en esto destaco los constituyentes de allá del año 86, cuando hicieron 87, cuando hicieron la constitución provincial, porque claramente determinan que la idoneidad que tiene que ver con el conocimiento, con la preparación, con la trayectoria, con la honestidad, es el parámetro que debe ser considerado a los fines de cumplir estas funciones que después las decisiones que adopten nos involucran a todo el colectivo social, o sea, toda la comunidad. Por lo tanto, es decir, tenemos que ser muy respetuosos, muy cuidadosos de la voluntad de la gente. Entonces, lógicamente, si digamos empezamos con este tipo de comportamientos legislativos, a los cuales nadie dice que no sé si porque tienen miedo o no sé por qué razón, pero en definitiva nadie dice que no, todos la votan, entonces terminamos ordinarizando la violación no Ahora, solamente de la Constitución, sino también la violación de la voluntad popular en democracia. Entonces ahora es no, muy preocupante. la oposición planteó las disidencias en la legislatura provincial, en la Cámara de Diputados.
fue derrotada. En la ley de lemas. Sí. En la ley de lemas se planteó la oposición, lo escuché, pero yo noto, por ejemplo, que no se advirtió sobre estas cuestiones. Una cuestión que es importante, que se menciona allí, que se dijo en el recinto, el tema de que aquel candidato menos votado podía terminar siendo electo en algún cargo. Eso está bien, pero no se habló de estos temas también, que forman parte de la misma legislación. La confusión fue tan grande después, sobre todo cuando se advirtió lo que llegaba a pasar, que por ejemplo, por ejemplo en este programa decíamos, si se aplica tal criterio, van a entrar fulano y mengano. O van en realidad decíamos, van a entrar tantos. Sí. ¿No? Para los cargos, ¿no? Si se aplica tal otro criterio, van a entrar tantos de tal partido, tantos. Bueno, tuvimos que de esa manera hemos estado sujetos semanas, digamos, a la proclamación de los candidatos para no dar información errónea. De tal manera ha sido confuso esto que ni siquiera las mismas personas que estaban participando, que habían participado de la elección, te pongo el caso del presidente del Consejo Deliberante San Luis, sabía si entraba o no entraba. Claro. Bueno, es que la ley es absolutamente confusa, pero yo lo que observo es que de estas cuestiones no se habló, ni siquiera en el ámbito legislativo. O sea, lo que se hablaba era, sí, es cierto, y que realmente es una grosería esto de que un candidato con menos votos podía terminar siendo ungido electo por el tema del sistema de los sublemas, etcétera. Pero es que, a ver, sí, o que toda la representación de un partido fueran hombres, finalmente hombres, y toda la representación de otro partido o de otra alianza fueran solamente mujeres. Claro, pero a ver. Como pasó en diputados. Como pasó en diputados, por claro, Pedernera. en Pedernera, el caso de Pedernera en diputados. Sí. Eso es una vergüenza, y da toda la impresión de que cuando aparecen estas dualidades de criterio, parece que en definitiva las listas terminan siendo elegidos aquellos que el poder quiere que se elijan. Es decir, es muy triste ver esto que está ocurriendo, y que nos alejan de la idoneidad, Mario, nos alejan de la idoneidad como parámetro constitucional para la elección y para el cumplimiento de las funciones públicas. ¿Cómo nos vamos a elevar siguiendo un camino que va a contramano de la idoneidad? Es decir, es absurdo que sigamos avanzando en este tipo de comportamientos y que lo que tenemos que hacer es revalorizar la voluntad de la gente y potenciarla de la mano de la idoneidad. De esto se trata. O sea, si no, no nos olvidemos que prontamente va a aparecer la categoría no binario con el derecho a tener un cupo también, y después yo no sé cómo van a hacer para adaptar las leyes, para que todos los cupos puedan ingresar. El resultado, lo que diga la gente va a ser lo que menos importa. Entonces estamos subvirtiendo el orden institucional de una forma muy grosera, y que bueno, es como que hemos ordinarizado lo que está mal. Hemos ordinarizado que violar la Constitución es algo que, bueno, puede ocurrir y sigamos hacia adelante. Entonces, me parece muy triste ver esta realidad, y eso fue un poco lo que me motorizó, y sobre todo ver las consecuencias, porque después, fíjense ustedes seguramente han hecho cobertura de que cuando salen de votar los distintos candidatos, ¿qué es lo que dicen todos? Bueno, hoy habla el pueblo, hoy vamos a escuchar al pueblo, hay que escuchar la voz de nuestros mandantes, a ver qué opinan, si nos gusta o no nos gusta. Todos hablan de la voluntad popular. Ahora resulta que terminó la elección y bueno, y la voluntad popular se termina torciendo en función de los intereses que el sector que está ejerciendo el poder termina definiendo, y eso está muy mal. Está muy mal. Pancho, ¿crees que, por lo que hemos también hablado aquí con otros especialistas, recuerdo lo que ha dicho Laborde Ibarra, por ejemplo, que la ley de lemas en definitiva lo usó el gobierno provincial, el oficialismo, por así decirlo, y le sirvió más que nada para estos cargos legislativos? En definitiva era lo que se buscaba, que se pudiera hacer una división de candidaturas, o en este caso de candidatos proclamados para asumir en diciembre,
que sea pareja y no perder las mayorías en la legislatura. No así le iba a servir en el gobierno o en el ejecutivo. Sin dudas que la decisión de avanzar sobre la ley de lemas es una decisión que estaba sostenida en un interés político electoral de quien la impulsó. Eso está clarito. Si después le salió bien o le salió mal es otro tema, pero que fue impulsada con ese espíritu no me cabe la menor duda. Ahora, yo creo que de lo que se trata es de entender que vivimos en un Estado de Derecho, y vivir en un Estado de Derecho implica, entre otras cosas, respetar lo que dice la Constitución, y si la Constitución dice que la idoneidad es el parámetro y que debe respetarse la soberanía popular, la voluntad de la gente en la elección de los candidatos, bueno, tenemos que hacer eso. No buscar subterfugios a los fines de violar la Constitución y acomodarla al pensamiento o al interés del gobernante de turno. Esto es lo que hay que cambiar definitivamente y salir de la discrecionalidad que exhiben, digamos, los gobernantes de turno, que acomodan los sistemas electorales en función de sus propios intereses. Entonces, esto es lo que el ser humano, el votante, es lo que lógicamente no quiere. Ahora, Entonces, también sabes que, Pancho, la otra cuestión es cómo entran determinados mensajes desde el poder en la gente, ¿no? Entonces, el argumento que te esgrimen y te siguen esgrimiendo es que tuvieron participación gracias a la ley de lemas, como si la legislación que estaba vigente impidiera la participación. Digamos, también si hay elecciones internas, cualquiera se presenta y listo. Y si gana, puede integrar las listas. Pero al manejarse todo a dedo y con el argumento de que la ley de lema permite la participación de todos, hay gente que repite que gracias a la ley de lema hubo tantos candidatos. fíjate, Mario, que hasta en eso la Constitución es sabia, porque la Constitución le marca a cada uno de los partidos políticos y a los distintos frentes que puedan participar de los procesos electorales que deben asegurar la participación de todos aquellos que deseen hacerlo. O sea, reitero, nosotros tenemos que apoyarnos en la norma constitucional, que es lo que nos sostiene. Ahí está claramente determinado de que no puede haber exclusiones para nadie, no puede haber discriminaciones para nadie. Es decir, esto tiene que quedar absolutamente claro y todos los partidos tienen que saber esto, y está establecido así, y todas las cartas orgánicas de todos los partidos políticos lo dicen, y no puede ser violado bajo ningún aspecto. Pero bueno, es Y como de que ahí las reitero. discusiones cuando te piden avales. Bueno, empezamos con el tema de los alcaldes, es otro tema, que después se lo utiliza para tratar de decir, bueno, vos vas a poder ser o no poder ser. Entonces, estas cuestiones no pueden depender de la discrecionalidad del poder de turno. Entonces, yo lo que creo que acá por eso hablo de remover todos, absolutamente todos los obstáculos que impidan que la soberanía popular pueda expresarse libremente. De esto se trata, no empezar a poner un obstáculo tras otro para tratar, digamos, de transformar el proceso electoral en una cuestión ininteligible que solamente pueden acceder a aquellos que manejen las mismas reglas o las reglas que ellos mismos impusieron. Claro. Entonces, de estas cuestiones, de esto se trata. Pero bueno, es como que empezamos a decir, yo no sé por qué tenemos esta tendencia a ignorar o ser indiferente frente a la norma constitucional, que en definitiva es el gran pacto social que tenemos en San Luis y en la nación argentina, y que todos tenemos que respetar si realmente queremos vivir en este sistema. Ahora, no podemos establecer un sistema para después violarlo, Claro. violarlo y ordinarizar la violación como se lo ha hecho. Por eso yo quisiera aprovechar tu medio y tu generosidad para pedirle a quienes impulsaron todo este sistema que si quieren hablar se habla de transición y todo esto, bueno, una buena señal sería que deroguen esto, ya, y que remuevan todos los obstáculos, incluido avales y todo lo que impida la participación de la gente. Esto sería, digamos, una buena señal, y no estar haciendo ostentaciones innecesarias del poder, como es esto de estar designando fiscales de Estado por 4 años para que después el próximo gobierno esté condicionado precisamente por
un funcionario que va a tener que defender los intereses estaduales en un periodo de gobierno que no es que está designándolos. Claro. Estas cosas son las que hay que tratar de cambiar. O sea, nosotros tenemos que entender si realmente queremos respetar la voluntad de la gente, porque esa es otra forma de no violar, de violar la voluntad popular. Si la voluntad popular eligió a determinado gobernador, bueno, hay que ser respetuoso con eso, no tratar de estar poniéndole trampas para ver si cómo hace el otro cuando llega, va a tener que asumir y va a tener que absorber una realidad impuesta por el gobernador saliente. Esto no debe ser así, tenemos que cambiar porque en definitiva, si no, el perjudicado de todo esto es la comunidad en su conjunto, es todo el pueblo. Pancho, muchas gracias por atenderme y por participar. Mucho, mira, te agradezco mucho, Mario, poder hablar de estas cuestiones porque hasta veo miedo, lamentablemente lo debo decir, veo miedo en muchos dirigentes que cuando tienen que abordar estos temas es como que dicen, no podemos hablar del tema del género, porque si hablamos del tema del género nos salta tal colectivo, tal otro colectivo y tenemos un lío fenomenal. Entonces es como que nos callamos, nos efectivamente, eso es lo que está pasando. Eso es muy triste que nos pase en democracia. Gracias, Pancho. Buen día. Grande, hasta luego. Muchas gracias. El doctor Francisco Guiñazú es concejal de la ciudad, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa, a la música y volvemos. Radio Universidad, FM 97.9.